tenemos la dicha de encontrarnos con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy viernes, día 8 de enero del año 2020. 21, por Dios. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Sport Vision, Canal 35, guiados como siempre por Dani, Heriberto, Héctor y Amaury. Hoy tenemos con nosotros a Héctor y a Nelson, y también a Amaury para el programa de Nueva York que haremos hoy. Así es que estoy más que contento con encontrarme con ustedes y encontrarme con Amaury, que no le he visto este año. Así es que estamos más que felices. Quiero darle las gracias a doña Nelisa Nieto, la madre de Porfirio y de George, dos personas a quienes tengo una deuda de gratitud de por vida. A doña Nelisa, gracias por el baño de azucena que me dio con su llamada de ayer. Así es que siga llamándome, que la echaba de menos. Tenía meses que no la oía y me sentí muy bien con su llamada ayer. Igual que a don Raúl. Don Raúl, gracias por el vídeo que me envió ayer. Y como le dije hace tiempo que tengo la constancia de los resultados de ese medicamento que ese médico investigador norteamericano estaba hablando. El médico que nosotros traemos aquí a veces al programa y el médico a quien le debo mi salud, ese es el medicamento que indica para el caso de COVID. Amigos cercanos, ese medicamento es el que están usando. Don Amado Díaz, que tuvo COVID, y su esposa, ese es el medicamento que usaron para sobrepasar el COVID. Así es que gracias a don Raúl por compartir con nosotros esa información que refuerza la información que ya teníamos sobre ese medicamento. También quiero decirle a Torrento que hoy toca con la uyama que me trajo de Año Nuevo, sancocho. A Torrento le quiero agradecer que hoy toca sancocho con la uyama que me mandó. Hoy toca en mi casa sancocho con esa uyama. Torrento, gracias por ese gran regalo que me dejó en mi casa. Los peces todavía no están en olla. Los peces todavía están en la nevera. La semana que viene comenzaremos con ellos. Y a Geraldo Zavala de Miami, que anoche me llamara para hablarme de 3 libros, y lamenté decepcionarlo porque él había comprado la forma de acceder al internet para mandarme por correo el acceso a los 3 libros, y se llevó la decepción buena, la decepción ilustre de que los libros yo los tengo ya. Así es que este programa está teniendo unos alumnos que están avanzando rápido. Y me gusta esto. Parece que esta escuela, por lo que veo, va a graduar mucha gente en política. Parece que hace falta escuela política en la República Dominicana y para los dominicanos en el exterior. Porque lo mismo me pasa con Rafa Alvarado en Nagua. El ingeniero Rafa Alvarado es un discípulo permanente de este programa y parece que se va a graduar también con muy buenas notas. Así es que gracias a todos ustedes por el milagro que producen de permitirme hablar con ustedes cada día. Es con ustedes que pienso, con ustedes que camino y con ustedes es que me inspiro. Así es que lo siento por la gente que se está guapita, que no se siente bien, pero esas son la gente que me hacen todos los días venir aquí con más ánimo. Y quiero decirle que entiendo la precariedad democrática y la precariedad política que este país tiene. ¿Ustedes creen que en el día del Poder Judicial el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el día de su fiesta, lo que debe llevar como discurso a esa
tenida a esa asamblea solemne son los chismes políticos del sistema político. Es que no se entiende que las instituciones del Estado y que los poderes posicionales que ostentan las personas que ocupan los cargos públicos son de servicio a 10 millones de dominicanos y a la sociedad. Señores, ni el Congreso de la República, ni el Poder Judicial, ni el Poder Ejecutivo entienden cuál es su deber en este país, cuál es su obligación. Ayer hablaba de vandalismo en los Estados Unidos. Vandalismo por partida doble, vandalismo a dos velocidades, a velocidad del Partido Demócrata y a velocidad del Partido Republicano. El presidente de la Suprema Corte de Justicia va a proponer un diálogo en su discurso. Lo que propone es un diálogo. El presidente de la Suprema Corte de Justicia propone un diálogo para administrar la justicia. Luis Henry Molina aboga que se dejen, oiga bien, que se dejen las diatribas y agendas ocultas para tratar la problemática que asegura aquejan el sistema judicial dominicano. Habla de diatribas y agendas ocultas. Una sola pregunta quiero hacer para comenzar. ¿Cómo llegó usted a ese cargo? ¿Cómo Danilo Medina y Gonzalo Castillo le llevaron a usted a ese cargo por encima de todo? A base de diatribas y a base de agendas ocultas. De la misma manera que Leonel Fernández llevó a Mariano Germán y al señor Castaño Guzmán a la presidencia y vicepresidencia de la Suprema Corte de Justicia, a base de diatribas y agendas ocultas. Y de la misma manera que en el año 98 se reformó la justicia para darle carácter de modernidad con Jorge Subero y el señor Pichardo, a base de diatribas y agendas ocultas. Eso es lo que se ha hecho aquí. Eso es lo que se ha hecho aquí. El problema no está en la justicia. El problema está en la agenda constitucional que este país tiene. Cada quien jalonea la Constitución como le da la gana. Y el que está hoy está en el mismo juego, en el mismo relajo. Un país de ciegos guiados por ciegos. ¿Dialogar qué? ¿Dialogar para qué? ¿Dialogar con quién o con quiénes? ¿Diálogo de qué? El centro aquí es constitucional. El diálogo tiene que ser con la Constitución que nos arrope a todos. Y es lo que no está pasando en la República Dominicana, ni está pasando en los Estados Unidos. Nadie se siente parte de la Constitución en este país. El fundamento de esta nación es la Constitución dominicana, cualquiera que sea. Y nadie se siente parte de eso. Ni siquiera el mismo que la reformó en el 2010, que es la que está vigente, ni el que la transformó en el 2015 para reelegirse, se sienten conformes con lo que hicieron. No se siente conforme con la Constitución, no se siente parte de la Constitución el presidente del Senado de la República, ni el presidente de la Cámara de Diputados, ni el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ni el propio presidente de la República hoy. No se siente conforme el presidente de la Cámara de Cuentas, el de la Liga Municipal Dominicana, ni tampoco el de la Junta Central Electoral. Nadie se siente representado en la Constitución. Vandalismo puro y duro, desde donde quiera que se ocupe un cargo, un poder posicional del Estado Dominicano. Eso es lo que tenemos. Diatribas y agendas ocultas, no suyas solamente,
señor Henry Molina Peña, sino de todo el sistema político de este país. Ese es el problema. ¿Quieren ver más? El colegio de abogados monta un zafarrancho pidiendo la renuncia del presidente de la Suprema Corte de Justicia, como si desde la calle. Es el colegio de abogados, estoy hablando, que se supone deben conocer los medios, los métodos, las metas constitucionales para cambiar al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y montan un piquete desde las calles pidiendo la destitución del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Vandalismo. Vandalismo. Allá aparece una señora que trata de apuñalar al señor Surum. Vandalismo. Es lo que estamos viviendo. Vandalismo desde las instituciones públicas y privadas. Lo que pasa en el Colegio de Abogados pasa en la ADP y pasa en el CONEP y pasa en la Asociación de Industria de la República Dominicana y pasa en el Consejo Económico y Social, en el CES. El mismo vandalismo con Toribio ahora al frente. Vándalos, hablando en nombre de la democracia. Una democracia vandalizada es la que estamos viviendo en la República Dominicana. Y nos quieren hacer ver que esto es la normalidad. Nos quieren hacer ver que esta es la normalidad. Todos los consensos son de cara a la Constitución de la República. Le pido perdón a Ramón García, al doctor Ramón García, porque estoy invadiendo su campo. Pero todo debate aquí tiene que ser de por medio la Constitución de la República, la que tenemos hoy. Y el debate tiene que ser sobre la vigencia constitucional de la República. Aquí no hay diálogos ocultos ni diálogos de aposento, que es lo que usted está proponiendo. La Constitución nos rige a todos. Y eso es lo que no pasa. Nadie se siente parte de ese todo constitucional, que es lo que le da sustento a lo que se llama República Dominicana. Cada quien entiende que puede hacer lo que le da la gana con ella. Cada quien entiende que puede hacer lo que le da la gana con ella. Y la jalonea como le da la gana también. Porque eso es lo que tenemos en la República Dominicana. ¿Dialogar qué? ¿Cómo se estructuró? Voy a poner un solo ejemplo. ¿Cómo se estructuró el sistema inmobiliario con la Constitución del 94? Que permitió la reforma constitucional del año 98. ¿Dónde estaba la jurisdicción inmobiliaria? Estaba en la Procuraduría General de la República. No servía porque era la Procuraduría del sistema inmobiliario del país. Se llevó a la Suprema Corte de Justicia el sistema inmobiliario. ¿Cuántos escándalos hemos tenido con el sistema inmobiliario? ¿Quieren otro ejemplo? La UAS y la finca de Engombe. La familia Peguero tiene un caso con las tierras de Engombe. Hace años hay un conflicto con una familia que son propietarios de parte de lo que es la finca de Engombe de la UAS. Ex rectores, hijos de ex rectores, parientes de ex rectores se han apropiado de la tierra de Engombe. Con estos juegos inmobiliarios, de la misma manera que Federico Gonel pierde su casa. ¿Dónde están las garantías constitucionales que tiene el Estado, el propio Estado dominicano y los ciudadanos para que la Constitución les proteja en el sistema inmobiliario de este país?
Estoy hablando de la familia Peguero, que todavía ayer me estaba llamando un miembro de esa familia que quedó de encontrarse conmigo la semana que viene. ¿Dónde están los derechos garantizados en la Constitución de la gente que tiene una propiedad? ¿Para qué ha servido la reforma? Para crear hongos, para crear grupos mafiosos, mafias, bandas de empresas inmobiliarias, a quienes se le entrega, empresas y personalidades, a quienes se le entregan lotes con cientos de deslindes. Oigan bien lo que estoy diciendo, a dedo. Cientos de deslindes a una sola empresa. Eso pasa en la Suprema Corte de Justicia. Eso no se va a dialogar. Eso es Constitución. Eso es la Constitución quien lo prohíbe. Estas formas mañosas de administrar la justicia dominicana. Es la Constitución, señor Luis Henry Molina Peña. Es la Constitución, señor Luis Abinader. Es la Constitución, señor Eduardo Estrella. Es la Constitución, señor Alfredo Pacheco. Y es sobre eso que debe ir el debate en la República Dominicana. Sobre las fallas de diseño, las fallas de instalación, las fallas de operación y las fallas de desempeño de la Suprema Corte, de la Constitución de la República. Aquí no hay diálogo más que ese. El único diálogo verdadero es ese, señor Luis Henry Molina Peña, señor Luis Abinader, señor Eduardo Estrella y señor Alfredo Pacheco. Ese es el único diálogo que cabe aquí. El único consenso es la Constitución de la República. Respetarla. Respetarla es el único consenso que cabe aquí. Para que abusos como estos, para que los hijos de un ex rector de la UAS no se apropien de la tierra de la familia Peguero, en nombre de que son los hijos herederos de un ex rector de la UAS, grandes abogados de este país, apropiarse de las tierras de Engombe en conflicto con una familia, y esa familia pierde sus derechos sobre esa tierra, porque estos son los que están cerca del poder, cerca de los poderes posicionales del Estado Dominicano. Así se puede hablar de justicia en este país, y de hablar de diálogo, y hablar de diatribas, y hablar de agendas ocultas. Son desde siempre. Las diatribas son desde siempre, desde el 98, para constituir la Suprema Corte de Justicia. Hasta hoy, lo que ha mandado, lo que ha decidido todo, son las diatribas y las agendas ocultas. Así se ha constituido el Estado Dominicano. Ojalá lo entendiéramos. Ojalá lo entendiéramos. Ese juego constitucional, ese juego, esa llevada y traída, esta jaloneada permanente con la Constitución de la República, yo haciendo lo que me da la gana. Aquí está el presidente. Todos estamos cansados, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con el tema de la pandemia. Y esto es hoy. ¿Cómo saldremos del cansancio? Esto es hoy. ¿Quién permite eso? La Constitución de la República. ¿Se conoce algún informe que le dé sustento, que le dé soporte a estos proyectos que se mandan al Congreso de prórroga de la ley de emergencia? La ley de emergencia, igual que la Constitución, describe un sistema. Describe un sistema. ¿Se ha evaluado ese sistema, señor Abinader? ¿Se ha evaluado ese sistema, señor Alfredo Pacheco? ¿Se ha evaluado ese sistema, señor Eduardo Estrella? ¿Ha evaluado la Cámara de Diputados? ¿Ha evaluado el Senado de la República? ¿O ha evaluado la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo? Los sustentos para esta prórroga, desde marzo hasta hoy. Y dice el presidente que estamos cansados. Dialogar la Constitución, ¿qué le vamos a dialogar a la Constitución?
Este es un decreto, esto es constitucional. Esto es constitucional. Este es el nacional de ayer en la tarde. Objetan, designaran en el Consejo Nacional de Drogas a procesado por caso de corrupción. Eso es Jaime Marte Martínez. ¿Cuál es la explicación constitucional que ofrece el señor presidente, quien designa a ese señor? Aquí está. Designación de Jaime Marte Martínez levanta polémica. El presidente dice que él mismo que él mismo es quien debe responder a las críticas. Que es el mismo Jaime Marte Martínez quien debe responder a las críticas. No, ¿quién lo designó? ¿Quién le llevó a ese cargo? ¿Quién le llevó a ese cargo? La Constitución de la República. Fue en nombre de la Constitución. En nombre de la Constitución de la República. Esa que él quiere que se modifique para blindarla. Esa Constitución que Luis Abinader quiere que se modifique para blindarla. Para hacerla más eficiente. Para hacerla más efectiva. En nombre de esa Constitución que él no quiere. Él nombra a Jaime Marte Martínez por encima de vientos y mareas. Y después que viene la crítica, que se defienda a Jaime Marte Martínez, porque yo no tengo que ver nada con eso. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Este es el señor Paliza, ministro administrativo de la presidencia, presidente del PRM. Paliza pedirá al PRM expulse a diputado Sadoki Duarte. Está acusado de violencia contra un agente policial. Está acusado, no está condenado. Y ya Paliza quiere que se expulse al diputado por lo que dicen los periódicos. Sin que un juez se haya pronunciado. Eso es constitucional, señor Paliza. Aquí está el escándalo de hoy en el periódico Diario Libre. Serias irregularidades en adjudicación de laptop en el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aquí está la glosa de esa información que trae el periódico Diario Libre. Licitaciones irregulares en laptop del MINER. Un vocal suplente de Banco de Reservas y un empresario que es juzgado por lavado y defraudación tributaria están entre los ganadores de la licitación. Estoy muy equivocado. Estoy muy equivocado. Doña Nelisa Nieto, gracias por darme ánimo ayer. Muchas gracias, doña Nelisa. Héctor Tatis, en Nueva York, vengo ahora. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay, mi abuela! El gas es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco.
es que me cogí con el gobierno. Es que estoy embarazado con el gobierno. No es. Ay, Dios mío. En 24 horas se reportan 1.115 contagios de COVID-19. Notifican 4 defunciones. Yo estoy dándole a ustedes las informaciones que están en los medios de comunicación. Las que yo tengo no son esas. Yo uso estas informaciones que son las conocidas o las que ustedes conocen, porque hay mucha gente igual que yo que sabe que eso no es la realidad de lo que está pasando. Porque no quiero alarmar, no juego al sensacionalismo en política. Aquí hay mucha gente jugando al sensacionalismo en los medios de comunicación. Si yo digo la realidad de esto, siembro pánico y yo no estoy para eso. Yo estoy para lo contrario. Para crear conciencia en la gente de frente a qué cosa estamos. Uso esa información para hacer la pedagogía política de la pandemia. Eso es lo que hago. Pero esa no es la realidad. Porque el señor Plutarco Arias no quiere dar la cara. Ni la vicepresidenta Raquel Peña tampoco quieren dar la cara. Ahora nadie quiere dar la cara por este fracaso. Ni el propio presidente de la República. Él pide 45 días de emergencia, pero no da la cara. Porque él sabe el nefasto trabajo, el nefasto desempeño que ha tenido con esto. Esta es la primera plana del periódico El Día de hoy. Quejas aumentan por reclamos de cama para pacientes de COVID-19. El titular, la primera plana del periódico Listín de hoy. Quedan pocas camas UCI en las clínicas. Esto decía el periódico ayer. Esta era Salud Pública. Esto era Plutarco Arias, el presidente, y doña Raquel Peña, la vicepresidenta de la República. ¿Dónde están? ¿Dónde están las pruebas PCR en abundancia? ¿Dónde están las camas, Mario Lama? ¿Dónde están las camas, Mario Lama? ¿Dónde están las unidades de cuidados intensivos? ¿Dónde están? Esto llegó de sorpresa. Esto no es un parto. Y ni los partos son de sorpresa ya. Esto se sabía. Esta situación se sabía. Ahora el domingo vendrán con otro relajo de orden público. Vendrán con otro relajo de orden público el domingo, antes del domingo. Vendrán con otro relajo de orden público, no para atender la pandemia. Porque aquí no se ha hecho en 10 meses nada. Aquí no se ha hecho en 10 meses, repito, nada para contener la pandemia. Por eso aquí no se conoce pico, ni achatamiento de la curva. Aquí no se conoce eso. Eso no ha pasado aquí en la República Dominicana. El único país del mundo que ni tiene pico de la pandemia, ni tiene tampoco achatamiento de la curva en 10 meses. Porque eso, lo que se le ha hecho a ustedes es cuentos, historietas. Eso es lo que se ha hecho. Mandar a la policía a hacer negocio y los fiscales a hacer negocios con los apresados por toque de queda. El desparpajo del fiscal de Santiago a decir, acabamos de cobrar 1.200.000 pesos en un solo día de multas. 1.200.000 pesos por multas en Santiago en un solo día. Ese es el orgullo.
200,000 pesos, 5,000 pesos a las personas por multa. Yo pregunto, ¿bajó el pico? ¿Bajaron los contagios? Con ese 1.200.000 pesos que ustedes cobraron por hacer nada, por hacer propaganda y estafar a esta gente. Estafar al país. Le está generando ingresos al Estado Dominicano y al sistema de justicia. ¿Cuánto están cobrando los coroneles y los jefes de destacamentos para soltar a la gente? ¿Cuánto están cobrando? Grandes negocios para militares y policías con estos apresamientos. Eso es lo que se está produciendo en el país. Ha bajado el pico de la pandemia. Tenemos camas disponibles. Eso es lo que yo soy, político. Lo que yo soy es un político. Yo no soy un propagandista ni un relacionador público del Estado Dominicano. Yo soy un político que me respeto por encima de todo. Y por eso le hablo a ustedes de esta forma. Para que entiendan en manos de quién están. Para que sepan en manos de quiénes están. Porque esto se pudo haber hecho de otra manera. Y por eso estoy aquí hablando. Porque entiendo que se puede hacer de otra forma. Vengo ahora. Aquí hay mucha gente formulando ficciones con la economía dominicana. Aquí hay mucha ficción, venida desde el gobierno en primer plano, pero también desde los grupos de poder del país. Haciendo opinión pública sobre la suerte de las familias dominicanas, que es lo que me duele. Como si el problema económico de las familias dominicanas fuera un problema de discusión y de debate de opinión pública. El debate no es emocional sobre este tema. Es un debate instrumental. Es el debate de los instrumentos económicos que debemos usar para resolver el problema, el atasco, la quiebra del aparato productivo de este país y la quiebra de las familias dominicanas. Ese es el debate. Estarle hablando a este país de supuestos, querer espiritualizar el momento económico que vive este país, que es lo que se está haciendo desde el gobierno, desde los grupos de poder que controlan la opinión pública, pacto fiscal. Sectores proponen sistema tributario simplificado y más progresivo. ¿Qué es eso? Señores, este país tiene un enorme problema fiscal, tiene un tremendo problema financiero y un enorme, peligroso problema monetario. Este país tiene tres grandes riesgos que afectan directamente el sistema político de este país y la supervivencia del sistema familiar de la República Dominicana. Estoy hablando de política, no estoy hablando de opinión pública, estoy hablando de política. Aquí se han montado cadenas de comunicación para ilusionar a este país. Y se ha sustituido la realidad
por suposiciones. Por eso hablo de espiritualización de la economía dominicana. Se ha sustituido, repito, la realidad por suposiciones. Miren esto. Los recursos de la nueva deuda llegarán sobre todo desde el exterior. ¿Ustedes conocen alguna empresa que tenga el Estado Dominicano fuera de este país, desde la cual pudieran venirnos recursos? ¿Ustedes saben qué es lo que está diciendo ese titular? Que la nueva deuda, para pagar la nueva deuda, tendremos que endeudarnos con otras deudas. Y cuando usted se endeuda y está pagando deuda haciendo deuda, ¿qué pasa con usted y su familia? Se lo pongo a nivel familiar. Y se lo pongo así. ¿Saben por qué? Porque esa deuda que se hará para pagar la deuda vieja, la deuda nueva, se hará una deuda nueva o renovar la deuda para atender la nueva deuda. ¿Y qué pasa en una familia cuando el padre y la madre se endeudan y comienzan a coger dinero prestado para pagar deuda? Eso mismo está pasando en la República Dominicana. Esta es la realidad. Esta es la realidad, señores. Ingresos por turismo bajan 4.000 millones de dólares en pandemia. Esta es la realidad, señores. Ustedes ven toda la propaganda del loro que hay en el Ministerio de Turismo y del propio presidente de la República. Llegada de turistas a República Dominicana cayó 62.7%, pero se ve mejoría en julio y diciembre. Sí, pero no. Esto es España. Turismo España cae 76.9% en 2020. Y aquí esto está de maravilla, el turismo. Estoy preguntando hace días, que de dónde conseguiremos el dinero para atender todos estos relajos fiscales que estamos llevando a cabo. Todo esto fase 1, fase 2, todos estos programas sociales. ¿De dónde llegará el dinero en mayo? Dicen que van hasta abril. En mayo, cuando lleguen las facturas de toda esta inversión de dinero en familias, cuando lleguen las facturas, ¿con qué la vamos a pagar? Cuando las facturas lleguen, ¿con qué la vamos a pagar? Estamos yendo al colmado. Llevamos 4, 5, 6 meses yendo al colmado, apuntando en la libreta del colmadero. Cuando el colmadero sume y nos mande las facturas, ¿con qué le vamos a pagar al colmadero? Me decía Héctor aquí antes de comenzar el programa y me provocó una risa incontenible. Oía, Nelson ponía un bolero, una música ahí. Y Héctor me decía, esa música me recuerda el marido de mi mujer. Eso quiero decirle a ustedes. Quiero parafrasear a Héctor. Cuando el colmadero venga, tendré que darle a mi mujer o darle la casa o darle mis hijos o mis hijas
para que se cobre. Es ahí que nos están llevando. En el 16, los que no querían cobrar invadieron el país en el 16 y tomaron las aduanas para cobrarse lo que debíamos. En el 16 perdimos el derecho a gobernar esta nación. En el 16. Y eso pasa con la familia cuando el padre se endeuda. La primera afectada es la familia. Y lo que aquí estamos haciendo es destruir los patrimonios de las familias dominicanas. Eso es lo que estamos haciendo. Igual que lo que pasó en Puerto Rico. Ya no el patrimonio común de todos, que es la patria, sino estamos destruyendo el patrimonio de las familias dominicanas. Boyer nos invadió y destruyó el patrimonio y la vergüenza del dominicano aquí entre el año 21 y el año 44. Eso hizo Boyer aquí. Destruyó hasta la vergüenza del dominicano. Y eso pasó aquí en el año 16. Perdimos hasta la vergüenza como país. Por la deuda. Por no ser viable la nación desde el punto de vista fiscal. Por no ser viable esta nación en 1916. Por no ser viable, esta nación perdió hasta la vergüenza internacional. Por eso los grandes de nosotros rehuían el tema deuda. Usted no le podía hablar a Juan Bosch de deuda. No le podía hablar al propio Peña Gómez de deuda. Ni a Joaquín Balaguer se le podía hablar de deuda. Porque conocieron la historia dominicana. Y cónsonos con esa historia, jamás quisieron endeudar el país en la forma que se ha endeudado hoy. Eso es lo único que quiero advertir. En mayo vendrán las facturas. En mayo vendrán las facturas. Veremos qué vamos a entregar en nombre de esas facturas para saldar esas facturas. Vengo ahora. La comida, otro lujo. Los impuestos, dan pujo. El vamos para adelante, un embrujo. Señores, el gobierno está enfrascado en desmontar una primera plana del periódico Diario Libre que hablaba de los excesos de agosto para acá en las EDES. Ayer el señor Antonio Almonte y el señor Astacio están queriendo desmentir la realidad que estamos viviendo con la administración de las EDES. Gobierno dice que logró ahorro de 191 millones de pesos en gastos de las EDES. Esto es Antonio Almonte. Esto es el licenciado o doctor o máster Antonio Almonte, que está hablando de distribuidoras de electricidad. Yo quiero preguntarle a Antonio Almonte, que le conozco muy bien, por más de 40 años, que cuál fue su último trabajo hasta el 16 de agosto de este año, del año 2020.
que si él trabajaba en el sector eléctrico, que si él en algún momento fue empleado del sector eléctrico, Antonio Almonte. Que si él ha estudiado el tema eléctrico de este país. Porque las informaciones que él manejaba sobre el tema eléctrico, parece que ni siquiera se recuerda de ellas. Fue tan mal alumno de los grupos que a él le asesoraban en el tema eléctrico, porque él no sabe de eso. Ese señor lo que sabe es de radioterapia. Su último trabajo es en el Instituto Oncológico, manejando los equipos de radioterapia del Instituto Oncológico. Por eso Abinader lo pone ahí, como mascarón de proa de sus propósitos. Repito, pone a Antonio Almonte, Luis Abinader, como ministro de Energía y Minas, sin saber ni de energía ni de minas, para que sirva de mascarón de proa de sus propósitos. Y lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien para los fines de Luis Abinader. Este no es un debate de opinión pública, Antonio Almonte. Este es un debate político serio y merece la atención de políticos serios, y tú no eres de esos. Tú usaste la ola eléctrica, la ola de Punta Catalina, usaste esa ola para encaramarte en ese puesto de energía y mina por la opinión pública, pero ya no. Ahora te toca gobernar el tema eléctrico. Y a quienes te ha puesto Luis Abinader, comenzando con Pedro Almonte, para que ese señor sea una figura de la mafia, de la banda, que ha estado medrando en el sistema eléctrico desde el 98 hasta acá. Estas EDES, Antonio Almonte, no han cambiado en nada. El sistema eléctrico no ha cambiado en nada. Lo mismo que te dije ayer con el tema de la planta de tratamiento del lixiviado y el relleno sanitario de las cenizas. ¿Qué es lo que tú estás ocultando? Luis Abinader te puso ahí para que tú seas la tapadera de los ladrones llamados generadores eléctricos en este país, que se roban 40 millones de dólares todos los meses para que tú cubras, sirvas de pamper deodorizado, repito, para que tú sirvas de pañal deodorizado para ocultar el mal olor del sistema eléctrico. Para eso te han puesto ahí. El presidente Abinader dice que fue un error lo que hizo Diario Libre, pero no le mandó los documentos a Diario Libre para que Diario Libre hiciera la fe de rata. ¿Dónde está la fe de rata de Diario Libre, señor Abinader? Que Diario Libre dijera, sí, me equivoqué, lo que publicamos no es la verdad o había informaciones incompletas. Ah, usted dice que es un error, hay que creérselo porque lo está diciendo un presidente comprometido con esos sectores, con los sectores que le han robado a este país más de 8,000 millones de dólares en generación eléctrica, en generación y en el negocio eléctrico en los últimos 10 años. Arriba de eso, subvencionados con impuestos por más de 238,000 millones de pesos todos los años, para que nos roben. Quieren meternos un pacto eléctrico, que es lo que quieren. Para lo que está sirviendo de tapadera Antonio Almonte, Serafín Canario y el señor Astacio, es para tapadera del gran negocio leonino que tienen montados los generadores y los grupos hegemónicos de poder con el sistema eléctrico nacional.
Y por eso han montado esto que dice este señor aquí, el pacto eléctrico. Ahí tienen a Macarrulla hablando del pacto eléctrico en ahí está, él le tiene fecha y todo, a todo el robo que harán ahora. Macarrulla dice: el pacto eléctrico se firmará a finales de este mes. Claro, con la Virgen de Altagracia. Esto están diciendo sectores que tienen conciencia de lo que está haciendo. Ay, señor Rafael Toribio, qué final. Sectores no ven condiciones para firmar el pacto eléctrico este mes. Yo quiero preguntarle a Macarrulla que si con los ditirambos, por decirlo de alguna manera bonita, que tiene, por ejemplo, el pacto eléctrico dentro, como es el caso de los contratos o concesiones PPA, como la que tiene el grupo RISEC en Puerto Plata con la antigua Smith & Neyron, que Danilo Medina, en las finales de su trabajo como Raffles, quiero decirles, Raffles es una figura de ficción, de novela. Le llamaban el ladrón de las manos de seda. Hay libros escritos sobre Raffles. Por eso hablo de Raffles cuando hablo de Danilo Medina. Que si la concesión que Raffles le dio a los RISEC con un nuevo PPA, ellos tienen un PPA, o sea, un contrato de producción de energía eléctrica comprometida con el Estado Dominicano, en Puerto Plata, con la planta vieja llamada Smith & Neyron. Yo quiero preguntarle al señor Lisandro Macarrulla, que es socio de los RISEC, o sea, los padres de Lisandro Macarrulla y compartes, son los socios de Scotiabank y los Vicini. Los RISEC son los socios con el enroque que hicieron con el Banco del Progreso por la mala fama que tenía tanto el grupo Vicini como el Banco del Progreso en los Estados Unidos. Hicieron un enroque con Scotiabank. Y una parte de lo que corresponde al grupo del Banco del Progreso lo tiene los RISEC en Scotiabank. Los RISEC son también generadores y socios de Gonzalo Castillo. Son también generadores eléctricos en Puerto Plata con Smith & Neyron. Gonzalo Castillo y Raffles le dieron una nueva concesión PPA violando la ley eléctrica. Pero ahora en Manzanillo, ellos salen de Puerto Plata con un trillizo. Puerto Plata parió un trillizo en Manzanillo. Y ellos tienen un contrato PPA ahora de 700 megas para construir una planta triple de la que tienen en Puerto Plata, violando la ley. Eso está en el pacto eléctrico, Macarrulla. ¿Se aclaró eso en el pacto eléctrico, Macarrulla? Señor Rafael Toribio, ¿ustedes aclararon eso en el pacto eléctrico? Porque los RISEC están ahí, como socios del Consejo Económico y Social, disfrazados en esas entelequias que han creado, llamada sociedad civil. Están en el listín. Son los dueños, los otros dueños del país. Están en las tierras del CEA. Y reciben también fortunas en exoneraciones de impuestos. Ustedes aclararon eso de los RISEC. Y la planta de Smith & Neyron de Puerto Plata, que ahora parió en Manzanillo un trillizo. Ramón Vargas, nos veremos ahora. Nos veremos para el programa de Nueva York, Ramón Vargas. Y nos veremos con ustedes. Nos veremos con ustedes el lunes. Antonio Almonte, seguiremos hablando el lunes. Y con los de Nueva York hablaré el domingo. Les dejo con Cueva y estrategia de prensa en televisión en el área deportiva. Máximo.
comida, otro lujo.